todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hablábamos del enojo, hablábamos de que el enojo en sí no es pecado. Airaos, pero no pequéis. Es lo que la misma Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que con esto no queríamos hablar nada herético, sino que simplemente explicar que hay ciertas situaciones donde uno puede sentirse quizá molesto, enojado, con razón, y especialmente cuando el celo de la casa de Dios nos consume por alguna situación X que estamos viendo, que no es la correcta, que no es la ideal, que no es la mejor, y que podemos, porque somos hijos de Dios o hijas de Dios, poner algún señalamiento, poner el dedo en la llaga, si se quiere decir así, o por lo menos tratar la manera de ver cómo se puede solventar ese problema. Hay una parte de los profetas, la Biblia, que dice que no hemos subido a las brechas para repararlas. Muchas veces hemos visto la brecha, el espacio, el orificio, el hueco abierto, y nos damos cuenta que hay un hueco, que ese hueco puede ser problemático si se deja así. Que si un hueco en el techo, se va a llover a su debido momento. Si es un hueco en la pared, a lo mejor alguien puede penetrar por ahí o algo puede penetrar por ahí. Que ese hueco debe de ser reparado y es urgente que se repare, pero no hemos subido a las brechas para repararlas. Al contrario, hemos señalado que hay un hueco, hemos dicho que hay un problema, hemos dicho que hay una situación difícil, pero no la hemos querido solventar o no hemos podido solventarla. No se trata solo tal vez de señalar que hay un error, se trata de ver con la autoridad que Dios nos ha dado cómo podemos solventar aquella situación también. Y a usted Dios le ha dado esa autoridad para poder también solventar algún X problema. A veces no nos queremos meter en problemas y por eso no actuamos como Dios quiere que actuemos. Pero Dios nos manda que podamos resolver las situaciones que pueden presentarse. Y si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Y si alguno cree que en esa firmeza puede ser ejemplo para otros y ayudar a otros, pues demos ejemplo, mostremos la gloria de Dios a través de nuestra vida, para que el otro pueda conducirse al igual que usted se está conduciendo, y porque usted se está conduciendo conforme a la palabra de Jehová de los ejércitos. En medio de todo, cuando hablábamos de airarnos, podemos explotar en ira, y tal vez no es lo que Dios quiere que hagamos. El Señor en una oportunidad se sintió molesto cuando vio que la casa de oración, el templo, lo habían convertido en cueva de ladrones. Traté de explicar eso porque muchas veces en las iglesias, la nuestra no es la excepción, se venden cosas, se comercian situaciones, cosas. Espero que dentro de los niveles normales, pues dentro de las situaciones normales, parámetros normales, y que no haya otro tipo de negociaciones, a veces un poquito chuecas tal vez. Lo que estaba sucediendo ahí es que la gente que llegaba para poder celebrar el día de la expiación y sacrificar un animalito en sustitución de ellos o como sustitución de ellos, para que ese animalito al derramar sangre pudiera expiar, cubrir el pecado que ellos habían cometido, esos animalitos muchos de ellos los llevaban de afuera, y cuando llegaban ahí a la ciudad y estaban queriéndose presentar delante del sacerdote, había que caminar varios patios para llegar al sumo sacerdote, el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, bueno, el atrio mismo, que era un lugar donde había sol, así como lo puede usted contemplar, y que era afuera, pues, y todo el mundo, había mucho bullicio, había que caminar, introducirse para llegar donde estaba el sumo sacerdote. No era cuestión de que, así como nosotros estamos acá, era un poquito más complicado hacerlo. Pero llevaban su animalito y había un inspector de sanidad animal que revisaba el animalito para ver si cumplía con los requisitos que se exigían en la palabra, para que se hiciera conforme a lo que se había establecido en la ley, en la Torá. Y normalmente se decía que el animalito no cumplía con los requisitos, que tenía que comprarse otro animal. Y entonces ellos vendían ahí animalitos para el sacrificio.
Pero si el animalito allá afuera a usted le costaba 25 colones, dólares, póngale pues ahora allá adentro le iba a costar $50. Pero además de eso, usted podía traer una moneda que no era el cambio oficial y tenía entonces que ir a la mesa donde estaban los cambistas para poder ahí cambiar el dinero al precio adecuado, y para cambiárselo le cobraban intereses también. Cuando Jesús se da cuenta de esa situación, además de que eso traía otra serie de corrupciones, porque había que pagar mordida a este y había que darle mordida al otro y qué sé yo cuántos se involucraban en ese desorden, es que Jesús no comparte nada de eso y le da vuelta a las mesas y echa a la gente que estaba ahí y se molesta y le dice: ustedes han hecho de la casa de oración cueva de ladrones. Eso no es así. Esta casa de oración será llamada o tiene que ser llamada casa de oración por todos los pueblos, y por lo tanto ustedes no deben estar aquí. Es lo que yo trato de explicar, no para justificar algo cuando se vende algo en la iglesia, sino tratando de que se vea que no es negocio lo que se debe de hacer en la iglesia. Si a veces fallamos, pues definitivamente no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no es negocio, es algo para bendecir a los demás que se debe de hacer. Y esta gente estaba actuando mal en realidad. Ahora el Señor se molesta, pero la Biblia nos manda a nosotros a que podemos airarnos en un momento dado. Usted le puede molestar algo, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no pase enojado todo el día, pues, y se vaya a dormir enojado y se levante molesto también, sino que, porque eso será darle lugar al diablo. Efesios lo dice así, Pablo cuando escribe a los de Éfeso lo dice así. Es necesario que nosotros cambiemos nuestra actitud entonces y podamos entregar esa situación delante del Señor. Señor, tú sabes que esto me ha molestado, me ha dañado, pues, pero yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es mejor, para que la cosa no afecte nuestra vida y no nos dañe y no nos destruya. Con justa razón usted puede sentirse mal con sus hijos, con alguna X situación en el hogar, con justa razón, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No vamos a pasar peleados toda la vida, pues, a eso se refiere. Ahí estamos juntos, no vamos a pasar peleados todo el tiempo. Serán nuestros hijos siempre, será su marido siempre, será su esposa siempre, bueno, a no ser que se divorcie, pero serán, que no es lo correcto hacerlo tampoco, pero será ahí la familia, y por lo tanto no es justo ni correcto estarse dando duro todo el tiempo, pues. Y por lo tanto entonces que nos vamos a acostar y vamos a dormir juntos ahí y no nos vamos ni siquiera a hablar, y que cuando suspire uno de los dos va a hacer bulla el otro y decir qué barbaridad, no dejan ni dormir. Cuando el otro ronque le va a querer poner un gancho ahí para que no siga roncando. No, es necesario arreglar la situación para que las cosas cambien. Ahora, a veces podemos ser, como lo hemos dicho, de gente de mecha corta, que rápido se enciende, ¿no? Y yo le decía que en el arameo hay dos palabras, sumos y orgé, u orgué, si usted quiere pronunciarlo así, para la palabra ira. Que la ira sumos es una ira que se enciende exageradamente rápido, pero así como se enciende, así se apaga. Es una llamarada de tusa, pues, como decimos a veces. Pues así es la ira muchas veces. Uno se enoja, pero molesta, estoy bien caliente, pero a los 5 minutos le pasó todo eso. Dañó, insultó, dijo de todo, sacó la caja de lustre, le gritó a todo el mundo. Toda la gente dijo: uy, qué barbaridad, pero nunca habíamos visto así al hermano. Uy, Dios mío. La gente se escandaliza, ¿no? Pero después de 5 minutos estaba todo tranquilo, y entonces fue a saludar a todo el mundo como que ya era otra persona, una personalidad completamente diferente. Y dijeron a la gente: este está loco, ¿verdad? Este nos acaba de gritar y ahora nos viene a saludar. Dios les bendiga, cómo les amo en el Señor, aleluya, y hasta danzó. Extraño, ¿no? Extraño. Pero la ira orgué u orgé, como usted lo quiera pronunciar, digo orgué si le pone U y orgé si no le pone U, pues, ¿verdad? Al final, pues, G-U-E o G-E, como usted quiera. Entonces, esta ira es una ira que se cultiva, un enojo que se va cultivando y que requiere a su debido momento venganza, o reclama venganza, que vamos a querer vengarnos del que nos hizo un daño. Y en última instancia, hermano amado en el Señor, ni siquiera del que le hizo un daño, sino de alguien que se la llegue a pagar, pues.
porque aquí hay que ver a quién vamos a fregar, porque a nosotros un día nos dañaron. Hay que ver cómo vamos a actuar para poder dañar también nosotros. No debe ser así. Esa es la actitud que no debe haber en el pueblo de Dios. Podemos sentirnos mal en algún momento dado, y no hasta en los cultos nos sentimos mal a veces, pues. Aún vemos algo en el culto y nos sentimos mal. Un hermano me dice un día, hermano, me dice, usted debe de regañarme, dijo a la gente, desde el púlpito. Y le dije, ¿por qué, hermano? Porque hay gente un poco desobediente. Un día de esto tuve que regañar, me dijo, a unos niños que estaban ahí, unos muchachos. Y no les gustó a los papás porque se me quedaron viendo bien bravos, me dijo. Y solo se me quedaron viendo y yo les dije, así debe ser, así debe ser. Porque estaban ahí fregando las sillas, me dijo, y yo les dije, niños, no moleste, no moleste, no moleste. Ahí está hablando el pastor, no moleste, no moleste. Y usted, si se fija desde el púlpito, diga, muchachito, no moleste, me dice el hermano. Entonces a mí me cuesta trabajo de hacerlo, porque la gente se aprovechan de mi nobleza. Entonces a mí me cuesta trabajo hacerlo. Me va a ser difícil pegarle una gritada a alguien y decirle, hermanito, moleste, muchachito, cállese. Difícil. Pero entre la gente lo pueden decir, lo pueden hacer, y se molestan. Venían tranquilos, tan alegre que venía y tan triste que me voy, salen diciendo, pues. Venían contentos, venían felices al culto y vieron algo, les molestó, oyeron algo, no les gustó, sintieron algo extraño, no les pareció. Bueno, como haya sido, si había vendimia, fueron a comprar algo y lamentablemente a usted le salió la carne dura y tampoco, claro, tuvo una lucha con la carne, no le gustó. Y la carne con el espíritu estaban peleando y le mordía y no la podía ni romper. Entonces hubo un problema, ¿no? Difícil, una situación espeluznante. No le quedó el ventilador cerquita, así como había un hermano que venía a la iglesia que me decía, hermano, me decía, yo me pongo aquí en este ventilador porque aquí me da el aire. Yo le decía, pero hermano, pues sí, tranquilo, pues no se preocupe, no se desespere, no se agite, se va. Pues sí, mientras más se agita es peor. No, aquí nadie me mueve de este sitio, ahí está bien, póngale su nombre, no hay problema, hombre. No hay problema, tranquilo. Pero mire, si después ni vino el hermanito, pues no sé si porque se murió o porque allá afuera hay más aire o no sé por qué, pues. Pero ¿para qué nos vamos a discutir? ¿Para qué nos vamos a pelear con medio mundo por pura gorra, pues, por puro gusto, hermano amado en el Señor? No vale la pena. No vale la pena. Hay que mejorar ciertas cosas. Y nosotros sabemos perfectamente bien qué es lo que tenemos que mejorar. Sabemos perfectamente bien, sin que nadie nos lo esté diciendo. Bien sabemos cuando no estamos obrando bien. No vengamos a decir que no. A veces somos bastante ingenuos, ¿verdad? Y pues yo lo digo de otra manera, porque a veces yo digo, pues sí, por ingenuos nos va mal, ¿verdad? Por ingenuos nos va mal, se aprovechan. Porque somos un poco pasmados, nos va mal, pues es la verdad. Pero hermano amado, hay gente que no es tanto. Se hacen los pasmos, pero no son. La verdad es que no son. Saben perfectamente bien lo que está sucediendo. Lo que pasa es que a la hora de que se les señala el error, dicen, es que yo no sabía, hermano. Es que yo nunca creí que esto fuera a darse así. Es que yo nunca pensé, pero claro que lo sentía. Y si su conciencia le reprueba, la Biblia dice que mayor es Dios todavía. Entonces es necesario que nosotros entendamos ciertas situaciones que nos pueden conducir a problemas graves en nuestra vida. ¿Por qué es que está diciendo que no debemos airarnos, pues, y que debemos ser tardos para airarnos? Si quiere decir tardos para airarse, quiere decir que en algún momento dado podría darse esa situación, podría darse esa molestia, podría, pero debemos intentar por sobre todas las cosas mantener un espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre no es ser tampoco dundos, pues, porque a veces se toma como eso, ¿verdad? Que hasta la gente agarra el dicho, no, mira, hay que ser mansos pero no mensos, ¿no? ¿Ha oído ese dicho? ¿Verdad? Pero no tanto que la mansedumbre quiere decir sea usted violento o algo por el estilo. Mansedumbre es actuar de una manera equilibrada, conforme a la situación que se le pueda presentar, y que usted presente también sus palabras, con sus palabras defienda derechos, si usted lo quiere ver de esa manera, pero de manera adecuada,
no con grito, no con garbo, no con pleito, no machete en mano, sino con la palabra de Dios, o mostrando al Señor en su vida. Mansedumbre, más abajo habla de eso, por eso lo menciono. Necesitamos actuar así. Moisés era el hombre más manso, Moisés, el de la Biblia, el hombre más manso sobre la faz de la tierra, como la Biblia lo declara. Y Moisés también se enojó. Y Moisés, en un momento dado, por ese tipo de situaciones, también no se le permitió el ingreso a la tierra prometida. Claro que esto implica otro montón de cosas doctrinales, seguramente que sí, pero también fue desobediente y no actuó con espíritu de mansedumbre cuando se le dijo que le hablara a la peña. La roca o la peña representa a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la peña fue golpeada una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Aleluya. Y a la peña ya la habían golpeado y brotó agua de la roca. Ahora ya no había que golpearla, ahora había que hablarle. Jesús fue crucificado por nosotros, derramó su sangre por nosotros. No tenemos con nuestras acciones negativas que volverlo a crucificar. Hay que hablar con Él y recibir bendición todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, tardo para airarse. Ahora, ¿por qué no debemos exactamente mantenernos con ese espíritu de ira dentro de nosotros? Ira no es el instituto regulador de abastecimiento. El versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué no deberíamos estar actuando con ira, iracundos continuamente? ¿Por qué? ¿Por qué no deberíamos actuar así? Ahí lo dice la respuesta: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque el hombre, cuando está molesto, no hace aquellas cosas que a Dios le agradan. Eso es lo que quiere decir. Porque no hace lo correcto ante los ojos de Dios. Por eso es que no debemos airarnos exageradamente, porque nos ofuscamos y no pensamos bien. Es más fácil tomar una buena decisión estando con un espíritu de mansedumbre. Es más fácil tomar una decisión hermosa y especial teniendo paz en el corazón que estando airados, molestos, muy enojados y muy violentos. Esta es mi decisión. Échelos a todos, pues. Pero si usted ora y si usted tiene paz, a lo mejor va a decir: no, hombre, hablemos con ellos, hombre. Mantengamos la calma, bendigamos, no maldigamos. A misericordia nos ha llamado el Señor. Bueno, qué sé yo, aunque puede ser difícil la situación, pero podríamos actuar de otra manera. No es fácil a veces, pero podríamos actuar de otra manera. Se necesita definitivamente ciertas cosas que sean diferentes en nuestra vida. El problema es, creo yo, que a veces nosotros somos impresionados o engañados aún por las mismas películas hollywoodenses. Pues algunas son tal vez dirigidas por cristianos en otros estudios, y bueno, la cosa es diferente. Pero a veces somos hasta engañados por ese tipo de representaciones que se hacen y que tienen ciertos ingredientes, pues, de los directores, ciertos pensamientos que tienen que ver con la Biblia, pero interpretada a su manera, y que muchas veces esto puede también enfermarnos o engañarnos y hacer que nuestra vida pueda ser una vida inestable, ¿no? Han estado pasando una serie de películas en el televisor o en la televisión, y yo veía una parte de la película Salomón, y completamente, bueno, no sé, arruinada la forma como lo estaba presentando. Un día la reina de Sabá llegó a buscar a Salomón y llegó a entrevistarse con él. La tradición dice que esta reina de Sabá puede ser una mujer hermosa, elegante, y que también fue una de las esposas de Salomón. Debido a eso es que ahí lo presentan como fue la mujer de su la preferida, pues, y con la que se casó, y que ninguna servía, pero ella sí. Y bueno, y él le dice el cantar de los cantares a ella, pues.
Esta es otra señora, pues. Era morena, posiblemente que sí, pero la sulamita era otra, completamente diferente, pues. No necesariamente esta. Entonces hay situaciones que parecen un poco chuecas, ¿no? Y que uno los mira y el tipo lo mira uno ahí en la película adorando los ídolos y haciendo una serie de desmanes y violento y haciendo destrozos y todo lo demás. Y uno puede pensar que, no, de todas maneras, Salomón, ¿verdad? Y de todas maneras, mire Dios cómo lo perdona al final y que no sé qué. Bueno, es lo que uno presupone, ¿no? Por el libro de Eclesiastés. Que él se reconcilió, que él aceptó su error y que él pudo tener paz delante de Dios una vez más. Pero lo cierto es que el tipo la regó de mil amores, ¿verdad? El tipo cometió graves errores. Al final, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Definitivamente, el todo para el hombre es someterse a la palabra de Jehová de los ejércitos. Y eso nos ayudará a que nosotros podamos hacer y obrar conforme a la voluntad de Dios. Pero la ira del hombre, el mantenernos molestos, el mantenernos todos agitados, el mantenernos violentos, el estar envidiando las cosas que el otro tiene, el mantenernos en un celo continuo, pero no un celo justificado, sino un celo enfermizo, eso no obra la justicia de Dios. Eso nos mantiene mal, eso no hace las cosas agradables delante de Dios. Y por esa razón es que cometemos muchos errores. Creemos que estamos haciendo bien. Hermano amado en el Señor, ¿por qué será? Una de las razones que yo creo por qué es que no suceden muchas veces todas las cosas como uno quiere mientras se está orando, y como iglesia que estamos orando y de común acuerdo todos nos ponemos a orar, es porque habemos gente, me voy a incluir ahí, es porque habemos gente, para que nadie sienta nada fuera de orden, es que habemos gente que creemos que estamos bien. Y que aunque participemos de la oración y participemos de lo otro, nosotros no necesitamos absolutamente nada de eso por lo que estamos orando, porque yo, entre comillas, ando perfectamente bien. Lo necesitan los otros, oraré por los otros, pero por mí, ¿para qué? Si yo estoy correcto, man. Y desde el momento que yo pienso así, creo que no ando bien, porque me vuelvo orgulloso, me vuelvo una persona extraña en mi accionar. Yo debo ser sencillo, debo ser humilde y debo de presentar mi vida delante del Dios Todopoderoso a diario, si fuera posible esto, de hacerlo, sabiendo que es con Él que me voy a identificar y es en Él en el que me voy a santificar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, pues, ni uno mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica, porque Dios es el que nos ha perdonado. Entonces, cuando nosotros dependemos de Dios y actuamos conforme a la palabra de Dios, hacemos lo que a Dios le agrada, entonces obramos conforme a la justicia de Dios. Estamos actuando en equidad, con un equilibrio, estamos actuando razonablemente, con raciocinio adecuado, estamos actuando de manera inteligente. Pero cuando yo estoy actuando con ira, no pienso adecuadamente. Y por lo tanto entonces voy a entorpecer el plan de Dios para mi vida. ¿Por qué es que no vemos el plan de Dios manifestándose, como lo hablábamos el día martes pasado, manifestándose rápidamente y plenamente en nuestra vida? Si estamos orando por eso, ¿por qué se tarda tanto el Señor en respondernos? O tal vez podríamos cambiar la pregunta: ¿por qué nosotros no actuamos de mejor manera para que Dios nos pueda responder ampliamente? ¿Dónde está el Dios de Elías, el Dios de Pablo, el Dios que hizo milagros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Pues en el mismo lugar donde siempre he estado nos dirán la respuesta. Los ángeles contestarán: aquí está. Él mismo, Señor, dirá: no me he movido de aquí, estoy sentado en mi trono alto y sublime, esperando bendecir vuestras vidas. Ahora, ¿dónde están los siervos míos?, podría decir el Señor. ¿Dónde están mis hijos amados en los cuales yo tengo contentamiento? Y podríamos decir: Señor, a lo mejor puede quedar un remanente fiel, pero quién sabe si yo sea parte de él. Pero quiero ser parte de ese remanente, quiero ser parte de ese grupo de redimidos que toquen el corazón de Dios y pueda entonces la gloria de Dios derramarse y manifestarse con poder en cada uno de nosotros.
Debemos ser gente diferente, y si esta es una iglesia especial que Dios ha querido usar, entonces debemos manifestar la diferencia con toda la gente que nos rodea. No para ir a competir con nadie, sino que muestre que usted es diferente, porque en usted está la gloria de Dios operando. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, por eso mismo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y porque debemos ser tardos para hablar y tardos para airarnos, y debemos ser prontos para oír, por lo menos oír las cosas que van a edificar nuestra vida, por esa razón es que tenemos que desechar cualquier cosa que vaya a abonar este tipo de cuestiones negativas dentro de nosotros. Mire lo que dice el versículo 21. Ve el conectivo gramatical por lo cual. Ve el contexto de los versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, lee el versículo 18 también. El versículo 18, vamos un versículo arriba todavía. Él, el Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, si Él nos ha hecho nacer para una esperanza viva, y si Él nos ha hecho nacer para que seamos primicias, primero frutos de sus criaturas redimidas, entonces es necesario que se deseche de nosotros, que se quite de nosotros cualquier cosa que estorbe. Versículo 21, si somos hijos de Dios, debemos de desechar la inmundicia. Vea lo que dice el versículo 21, por lo cual, si quiero ser siempre, mantenerme siendo primicia de las criaturas, fruto primario del propósito de Dios para bendecir a la humanidad, si quiero mantenerme siendo una persona que sea pronta para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, si quiero ser una persona que no se mantenga con ira continua, sino sabiendo que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no hace las cosas que a Dios le agradan, es necesario que yo tome pasos firmes en mi accionar, en mi conducta. Necesito actuar de una manera distinta. Si yo actúo de la misma forma como estoy actuando y como me estoy comportando, voy a abonar para lo negativo y voy a actuar en una forma negativa, y entonces lo negativo se va a proliferar dentro de mí. Pero necesito entonces hacer las cosas de una manera diferente. El versículo 21 por eso me dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando todo lo malo, desechando todo lo impuro, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa es la palabra de verdad. Esa es la semilla de la palabra que debemos nosotros aceptar dentro de nosotros, que se ha plantado en nuestros corazones, pero que debe de germinar y debe de dar fruto, y fruto en abundancia, y nuestro fruto debe permanecer por siempre y para siempre. Necesitamos entonces desechar toda inmundicia. Una versión dice que el que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios es como que ande con ropas sucias todo el tiempo, ropas viejas y sucias, me parece que dice, todo el tiempo. Eso llama la atención, pues, porque eso es lo que Pablo dice a los de Éfeso, que ha sido quitado de nosotros, que se ha quitado el viejo hombre, se ha arrancado de nosotros el viejo hombre, el cual está viciado según los deseos engañosos de la carne, pero se ha sustituido el viejo hombre por el nuevo hombre, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad según Dios, o de acuerdo a Dios. Por eso es necesario desechar la inmundicia, desechar lo impuro, pues, desechar la podredumbre, desechar lo que no edifica nuestras almas. Una de las puertas en la muralla de Jerusalén que fue reconstruida, cuando se reconstruyeron las murallas de Jerusalén, fue la puerta llamada, en Nehemías capítulo 3, fue la puerta que se llamaba la puerta del muladar. La puerta del muladar se conoce como puerta del basurero, puerta del estiércol. Otros le llaman la puerta del estercolero. Solo cosas inmundas salían por ahí. La puerta no servía para que alguien entrara. Oiga lo interesante de esa puerta, era una característica interesante de esa puerta.
Otras servían para entrar, para salir, pero esa puerta del muladar no sirvió nunca para que alguien entrara. Siempre sirvió para que la basura saliera por ahí y la llevaran al gran valle de Hinnom, conocido como el gran basurero de Jerusalén, donde ahí mismo en ese valle de Hinnom fueron a sacrificar hijos, muchos de los reyes y muchos de los idólatras, a Baal y a Moloch y a otros tantos, sacrificaban a sus hijos a esas divinidades que ellos consideraban sus dioses, sus señores, a los cuales se habían sometido. Pero de ese lugar nunca, por ese lugar más bien nunca entró nadie, sino que toda la basura salía por ahí. A mí me suena que muchas veces, y lo digo espiritualmente claro, la puerta del muladar no está edificada dentro de nosotros. La puerta del muladar tiene que estar reedificada dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que por ahí salga todo lo negativo, para que por ahí salga todo lo sucio. Y alguien me cuestionará y me dirá: hermano, ¿y puede salir algo sucio de los redimidos? Bueno, hermano amado en el Señor, no, esto nos está dando la pauta para pensar que sí, pues. Si Santiago no está hablando con los inconversos, Santiago está hablando a la iglesia. Mire, Santiago, en el primer versículo, lo que leíamos cuando estudiamos eso, Santiago dice que dirige esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión y les dice salud, les dice pues paz de Dios, pues si usted quiere, shalom si usted quiere, salud, soter si usted quiere, y eso quiere decir salvos, sean salvos, estén a salvo, sean bendecidos, pues. Pero mire, a las 12 tribus, ¿y de dónde son las 12 tribus? De Israel, pues. ¿Y quiénes eran las 12 tribus? ¿O qué componían las 12 tribus? Todo el pueblo, pues. Eso quiere decir que era gente que entendía de lo que se le estaba hablando. Y eso quiere decir que si habla de eso es porque pertenecían a esas tribus, pero que estos habían sido llamados a ser hijos de Dios por el poder del evangelio que se les había proclamado o predicado. Y ellos estaban en la dispersión o en la diáspora. ¿Por qué? Porque habían sido perseguidos debido a que no habían querido voluntariamente predicar el evangelio del reino. Entonces Dios mismo se encargó de que vinieran a perseguirlos para que cuando los persiguieran ellos fueran esparcidos a diferentes ciudades, y cuando llegaran a las diferentes ciudades ellos proclamaran el evangelio de Cristo Jesús. Ahora mire, hermano, ¿para qué esperar que nos vaya a esparcir el Señor? Mejor voluntariamente hay que tomar pues cartas ahí, ¿verdad? Bueno, hay que tomar alguna disposición, hay que tomar algún tipo de entrega, algún tipo de entusiasmo. Hay que decir: bueno, Señor, si tú me estás llamando a hacer algo positivo, entonces yo voluntariamente voy a decidir hacerlo. No voy a esperar que tú me empujes, voy a ir en el nombre de Cristo Jesús. Tome ahí sus decisiones, pero tómelas pensando en lo que Dios ha establecido. Ahora, cuando vamos a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, es necesario haber desechado toda inmundicia, pues. Porque si vamos inmundos, la gente va a decir: hey, no han sacado la inmundicia, porque la puerta del muladar a lo mejor no está reedificada. Hay que reedificarla en Cristo Jesús para que por ahí salga todo lo que no es agradable al Dios Todopoderoso. Necesitamos ser libres, necesitamos ser limpios de toda inmundicia y de toda abundancia de malicia. Y luego recibir con mansedumbre la palabra implantada, con humildad, pues, con tranquilidad, sin estar peleando. Ah, no, pero mire, eso me duele a mí. Le puede doler, hermano, algunos versículos de la palabra, duelen algunos textos bíblicos, raspan algunos textos bíblicos, no nos gustan algunos versículos de la Escritura, porque nos están señalando el problema, el pecado, la dificultad que tenemos, no nos gusta, y nosotros decimos: ah, no, este texto bíblico está fregado, pues esto no lo acepto, esto puede ser para otro, pero para mí no, yo ando bien. Hermano amado en el Señor, muchas veces podemos andar bien, pero de todas maneras Dios puede llamarnos al orden y decirnos: no, hombre, necesitan ustedes cambiar de actitud, ser diferentes, ser personas que estén dispuestas a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Eso es algo imperativo, recibid. Si ya no hay malicia, si ya no hay inmundicia, si ya no hay podredumbre, entonces obligatoriamente deben de recibir la palabra implantada. Deben de aceptar la palabra que Dios va o quiere poner en nuestro corazón, o ha dispuesto poner dentro de nuestro corazón para que germine.
porque esa palabra, dice al final, la cual puede salvar vuestras almas. Es que la palabra de Dios regenera el alma. Y nosotros, la misma Biblia nos habla de eso. Hemos sido regenerados, vueltos al origen. Volverá, y genia es origen, volver al origen. Hemos sido puestos en evidencia de cuál es el problema y cuál es la solución al problema a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos, dice la Biblia, no de simiente o semilla corruptible, algo que se corrompe y se destruye fácilmente, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La misma Biblia declara que se secará la hierba y se marchitará la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios sí puede salvar nuestras almas. Y no solo salvarlas momentáneamente para limpiarnos de pecado, sino salvarnos eternamente y para siempre. El Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, inclusive más allá de la muerte. Dios está con nosotros. Debo de terminar prácticamente, pero mire el versículo 22 lo que dice, para que se vaya temprano, ¿verdad? Porque a lo mejor los buses no estén pasando de manera muy continua. Pero mire el versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué interesante, ¿no? Si la palabra implantada, o si la palabra se va a implantar en nosotros para salvar nuestras almas, es una escalerita, hermano. Esta es una escalerita, pues una sucesión. Esto es una secuencia. Si la palabra de Dios se implanta en nuestro corazón, si la palabra de Dios salva nuestras almas porque le permitimos a Dios que así sea hecho, ahora entonces esa palabra que ha sido puesta ahí, vamos nosotros no solo a escucharla, más bien no solo a oírla, sino a escucharla detenidamente para poder llevarla a la práctica. No solo es que la palabra va a caer en tu corazón, porque acuérdese los 4 terrenos donde cayó la semilla. Fíjese que la semilla era la mejor semilla. El sembrador salió a sembrar y él lanzó la semilla. Ahora, esa parábola del sembrador no habla de la calidad de la semilla. En otras palabras, no habla de la calidad de predicación que se le pueda dar a la persona. Aunque entiendo que debemos buscar la forma de edificar al pueblo, pues. Pero bendecir al pueblo a través del mensaje de la palabra, claro que sí. Pero no habla de la calidad de la semilla. La semilla era buena semilla. Habla de la calidad de la tierra. Y el señalamiento no es a la semilla, es a la tierra, al terreno. Y del 100% de tierra, solo el 25% reaccionó positivamente. Solo en el 25%, en una tierra, creció y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En lo demás no. La ahogaron, se la comieron los pájaros, y porque no tenía profundidad se secó, la raíz se secó. Eso significa un montón de cosas que ahí mismo la parábola lo explica. Un montón de gente que va a querer estorbar tu vida cuando tú has recibido una palabra que va a edificarte y cambiar toda tu forma de ser. Pero siempre vendrán ahí los pajaritos que parecen simpáticos, ¿no? Siempre vendrán los secuaces del diablo a quererse comer lo que Dios te ha dado a tu corazón. No lo entregue, no lo dé. Al contrario, comience a practicar la palabra, pero sed hacedores de la palabra. Seamos hacedores de la palabra, es imperativo también. Mire, sed, háganlo, le guste o no le guste, porque esto es lo que les traerá beneficios a su alma. ¿Por qué será que un montón de gente no lo hacemos? Pues no queremos comprometernos con Dios, porque creemos que si nosotros aceptamos una cosa como esta, vamos a tener un compromiso tan serio con Dios que Dios después nos va a agarrar como títeres. Dios siempre va a pedir que nosotros hagamos algo, y si no queremos hacerlo, pues de todas maneras Dios sabrá cómo se va a arreglar con nosotros.
Porque es cierto que si Dios nos pone el ojo encima, entonces pues hay cosas interesantes que van a suceder, ¿no? Pero si nosotros nos volvemos gente reacia y no queremos hacerlo, pues Dios va a buscar otra persona también que lo haga, contigo o sin ti. Dios lo va a llevar a cabo de todas maneras. Dios lo va a llevar a cabo, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Si estoy con Él, amén. Y si no estoy con Él, pues de todas maneras Dios lo va a hacer, porque Dios es fiel y para siempre su misericordia. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque cuando solamente somos oidores de la palabra nos engañamos a nosotros mismos. Hermano, aquí termino. Pero el oidor escucha, bueno, oye, pero ¿qué pasa? No cumple nada. Y entonces dice, no, si ya escuché, no, si ya oí, no, si yo ya sé, no, si ya me dijeron, pero no lo hemos llevado a cabo. El argumento es sólido, ¿no? Cuando le dicen a uno, ya oíste esto, ah, claro. ¿Cuándo lo oyó usted? Yo ahorita lo acabo de oír, yo hace 3 días lo escuché. Claro, entonces cuando usted dice eso, la otra gente que lo está oyendo dice, ah, pues esto ya van 3 días adelante de nosotros. ¿Por qué? Porque la forma es convincente como uno lo presenta. No, ya lo oí, ya lo escuché. Eso significaría que si somos hacedores de la palabra, desde el momento que lo escuchamos comenzamos a ponerla por obra, a practicarla. Y entonces sí estaríamos bastante adelantados con relación a los que nos acaban de preguntar. Pero el problema es que nos engañamos a nosotros mismos, porque simple y sencillamente nosotros oímos, pero no la llevamos a la práctica. ¿Cuántas veces oímos mensajes en la iglesia que no lo llevamos a la práctica? ¿Cuántas veces el mensaje se nos da y más tardamos en salir, en que se nos ha olvidado todo lo que se nos dijo? Pues, ¿qué tal estuvo el culto? Ah, bien. ¿Y de qué predicó? Ah, mira, hay un estudio que están dando ahí, el mismo de la semana pasada, igual. Pero ya está vos. Ah, sí, vamos bien, pero chaineados. No te me acerques porque te puedo herir. Voy pero bien afilado. Pero no lo ponemos por obra. Hay gente que es bien interesante lo que hace. Lo escribe, aunque tal vez no es fácil seguir a este que les habla, ¿verdad? Porque es una sola ensalada de cosas. Y no solo eso, sino que a lo mejor pues usted dice, ah, no es tan importante eso. Pero algunos hasta lo escriben y después lo comparten con otros. Y después lo comparten y no solo eso, sino que pasan diciéndolo toda la semana en la casa. Habían unos pastores, 1 o 2 de los pastores filiales, que hacían algo como eso. Y toda la semana hubo uno de ellos que todo el mes estuvo hablando de la reflexión bíblica que dimos acá el día de la reunión pastoral con las iglesias filiales, con los pastores de las filiales. Y cuando regresó a la siguiente reunión me dijo, hermano, no tienen más material de aquella prédica de la vez pasada. No, le dije, o sea, ahí cómo usted puede sacar un montón de cosas. Es que ya llevo un mes de estar predicando todos los cultos de lo mismo y no termino, me dijo. Y quería ver si usted tenía un poco más ahí. Bueno, le dije esto y esto, tal vez, eso está bueno, se lo llevó. Pasó como 3 meses hablando de lo mismo. Bueno, él no tenía mensaje, pues él hablaba de lo que yo le había dicho, pero lo que yo le había hablado de la Biblia, pues él no tenía otro mensaje más que ese y le había gustado. Bueno, eso es interesante, ¿no? Tal vez nos vuelve haraganes en alguna medida. Pero lo importante que veía yo era que a este hermano no se le iba a olvidar jamás lo que había aprendido un día en la reunión. ¿Por qué? Porque lo practicaba a cada rato y lo enseñaba a cada momento. Y es más fácil cuando usted ya oyó el mensaje y lo comparte con otros, porque entonces usted ya tiene una base y ahora usted lo mejora, lo complementa, le pone más textos bíblicos, lo hace más bonito y con su originalidad pues la hace, la pega y hasta le aplauden y lo felicitan. Entonces, gloria a Dios por eso, pues. Es una bendición, ¿no? No somos originales en un 100%, pero lo importante es que pongamos por obra lo que estamos recibiendo. Si no nos engañamos a nosotros mismos,
Un montón de gente entonces que a lo mejor andamos engañados sobre la faz de la tierra. Somos miembros de una iglesia, nos llamamos cristianos, pero a lo mejor estamos engañados. ¿Por qué? Porque no ponemos por obra lo que estamos oyendo. Solamente lo oímos, pero jamás ponemos por obra las cosas que estamos escuchando. Y mientras no hagamos eso, nuestra vida no va a mejorar. Nuestra vida no va a ser una vida más fuerte en Cristo Jesús. Nuestra vida no va a ser una vida fructífera en Cristo Jesús. Al contrario, va a ser una vida que va a ser llevada por cualquier viento de doctrina. Si no estamos firmes en la roca que es Cristo, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Hermano, oiga la palabra, escúchela, pero medite lo que está oyendo. Y si le parece que es lo justo, busque ahí complemento en la Escritura. Y si sabe, y si el Espíritu Santo le hace sentir y le hace saber que eso es verdad, y porque ahí está el Señor obrando en su corazón, póngalo por obra, llévelo a la práctica. No se atrase un minuto más y le garantizo que habrá victoria para su vida. Su vida será mejor y todos estos desórdenes que pasan en el mundo podrán ir menguando siempre y cuando como iglesia podamos ser mejores para la gloria de Dios. El pecado no se extermina, pues no se extermina en forma total, tal vez en un momento dado será, pero el pecado así tal vez quisiéramos que desaparezca, pero siempre hay algún brote por ahí. Pero mientras mejores seamos en Cristo, menos se va a notar las cosas pecaminosas. Mientras más seamos gente hacedora de la palabra, y mientras más gente esté dispuesta a volverse hacedora de la palabra, seremos una iglesia fuerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que decíamos, ¿no? Ser mejores. Por lo tanto, entonces, pongamos por obra la palabra y seamos diferentes en eso. A muchos que oyen y no cumplen, cumplamos. Aunque oigamos poquito, ese poquito pongámoslo por obra. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Señor, definitivamente esta porción de la carta de Santiago es una porción que puede volverse hasta complicada muchas veces. Cualquiera podríamos decir, mire, yo estoy haciendo las cosas bien, yo oigo la palabra siempre, yo hasta me aprendo de memoria los versículos que se predican, y mire, yo aquí pues recuerdo esas cosas. Qué bonito es esos primeros pasos, pero eso, Señor, quizás solo sea el ABC del cristianismo. Tenemos que ir más adentro para llegar a la Z, y eso solo será posible si nosotros mismos, Señor, ponemos nuestra vida delante de ti y la exponemos para que esa palabra que hemos oído nos alumbre todo nuestro ser interior. Ayúdanos entonces, Señor, para no solamente decir ya conozco, ya lo oí, ya lo puedo, ya lo sé, sino a decir ahora lo estoy poniendo por obra. Hoy es el día de llevarlo a la práctica. Este día es el día que voy a lograr ser promovido a un nivel superior de la escalera espiritual, porque esa palabra implantada no solo salva mi vida, sino que me transforma para ser mejor cada día, para la gloria y honra del Señor. No quiero que se me olvide lo que aprendo entonces, por eso lo voy a practicar. No quiero que salga de mí tan fácilmente como entró, sino que si entró esa palabra a mi corazón, se quede ahí reinando y gobernando, al grado de ponerla por obra y enseñarla a otros con mi ejemplo, la manera cómo conducirnos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, a tus hijas, y ayúdales. Necesitamos de ti de una manera muy especial. Ayúdanos a todos por igual, y máxime en este tiempo de necesidades profundas en la vida de todo ser humano, máxime en este tiempo
cuando hay tanta situación difícil que se presenta, cuando hay tanta idolatría, cuando hay tanto pacto renovado con el enemigo que se hace a través de diferentes rituales, liturgias, religiosidades, a través de tanta cosa que tal vez la gente puede pensar que está correcto, está en lo correcto, pero que la palabra implantada, Señor, haga ver, la palabra de verdad haga ver a cada una de las personas en lo que pueden estar fallando. Nosotros los primeros, claro está, para ser mejores día con día, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdales no solo a ser fortalecidos, sino a ser guardados, protegidos y prosperados en Cristo Jesús. Guárdales, Señor, especialmente en este periodo de vacaciones, este periodo feriado, donde hay tanta situación difícil que se presenta, donde la gente ya no está pensando cómo puede estar este periodo vacacional o cómo la gente se puede divertir, sino más bien a ver cuántos son los muertos que van a haber, para competir con los del año pasado y ver si mejora o empeora. Qué triste que un periodo de vacación, que un periodo para, bueno, en última instancia, si no religiosamente, pero para recogerse espiritualmente y para recordar momentos hermosos acerca del Cristo de la gloria, se conviertan en momentos trágicos de borracheras, de destrucción, de desórdenes. Es triste, Señor. Y lo lamentable es que muchas veces nosotros quizás somos causantes de estas cosas por no ser mejores cada día haciendo tu voluntad. Ayúdanos entonces, Señor, para que podamos llevar a la práctica todas las cosas que oímos de tu palabra, y no solamente las escuchemos o las oigamos, sino que las practiquemos para honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Muchas gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.